están preguntando dónde está mi esposa. Ahorita están en el hospital porque a Fabricio se puso malo a medianoche, bueno, a las 2 de la mañana, y nos despertó y estoy todo desvelado. Entonces ahorita están allá porque trae una infección fuerte en el estómago y bueno, él se autorrecetó, pues está estudiando medicina y se sintió bien porque ya trae días atrás, se sintió bien y creemos que se confió de más porque ayer se fueron a darse una cenadotototota y en la noche pues se puso mal. Entonces no aguantaba el dolor, ya hasta estaba gritando el muchacho, entonces pues ya, lo llevamos hasta allá el estómago muy distendido, tuvieron que ponerle una sonda para poder sacarle el aire porque estaba muy mal. Pero gracias a Dios creo que no es nada grave, ya más es esperar a que se normalice y quizás al rato lo dan de alta. Entonces por eso no está ninguno de los dos, allá están en el hospital. Bueno, pero a pesar de eso estamos agradecidos con Dios. ¿Alguien está agradecido con Dios? Sabe, mire, yo cada vez pienso y pienso en esto que le voy a decir, que Dios está enseñando a su iglesia a vivir por fe. Y eso incluye que los momentos duros, donde uno a veces no percibe a Dios, uno tome la decisión de confiar en Él, aunque no lo sientas. Porque si logramos esto, es como meternos al entrenamiento, así lo siento yo, como un entrenamiento. Cuando las cosas se pongan más difíciles, porque se van a poner, nosotros tendremos que confiar en Él, aunque veamos tanta cosa dura y difícil por todos lados. Y eso no significa que Él nos abandona, porque yo creo que es de las primeras cosas que vienen a la mente, ¿dónde está Dios? Y ese tipo de cosas. Y cuando uno va madurando, dice, yo sé que Dios está a pesar de. Ayer estaba escuchando el libro de Job en audio dramatizado. Yo digo, qué padre eso. Simplemente me puse en el sillón ahí en mi oficina, puse el audio dramatizado, cerré mis ojos y mi imaginación corriendo. Y terminé chillando, de por sí que no me da trabajo, ¿verdad? Pero nomás de imaginar el diálogo que tenía Job, yo dije, ay, pero todo esto es parte de crecimiento espiritual, hermanos. Así que sonría, sonríe el de al lado, dile, no te arrugues, güero viejo, que te quiero pa' tambor. Algunos no sonríen. A ver, vuelve a sonreír. Y al de al lado, otros le hacen así. ¿Traes un cilantro o por qué te tapas? ¿Traes los frijoles? ¿No te lavaste los dientes? Hermano, sé feliz y sé libre. Sé feliz y sé libre. Hoy quiero compartir con usted cómo recibir el bienestar de Dios. ¿A alguien le interesa eso? A los demás no, bueno, se la pierden. ¿Cómo recibir el bienestar de Dios? Hace rato ponía el Señor en mi mente ese versículo que leí de que Él tiene pensamientos de bien y que sus pensamientos son más altos. Sus pensamientos son de bien y no de mal. ¿Cuántos saben eso? Y Él dice, yo tengo un futuro para ti. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Él los ama con amor eterno. ¿Cuántos desean el bienestar de Dios? Cuando digo el bienestar de Dios, esto es muy amplio. Hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos desean que Dios escuche desde los cielos y que sus ojos estén abiertos y atentos sus oídos a la oración en este lugar? ¿Cuántos desean eso? Yo lo deseo. ¿Cuántos desean que Él perdone nuestros pecados y que sane nuestra tierra y que vengan de su presencia tiempos de refrigerio? ¿Cuántos desean frescura, renovación, alegría, descanso y por poder experimentar otra vez ese primer amor donde gozo y alegría inundaba tu corazón? ¿Cuántos desean eso?
Fíjese, vaya conmigo a Joel. El bienestar de Dios, el bienestar de Dios que Él tiene para sus hijos, para los que Él ama. Está por ahí en Joel capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 19. Dice: responderá el Señor y dirá a su pueblo. Fíjate, ¿qué te quiere decir? He aquí, yo les envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Fíjese el deseo de Dios, el pensamiento de Dios. Dice: y haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas el Señor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 23 dice: ustedes también, hijos de Sión, o hijos de su pueblo, dice, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Y yo puedo ver las lluvias tempranas. Ayer llovió, creo que aquí no, pero allá por donde yo vivo sí llovió. También acá. Son lluvias tempranas, hermano. Esto es el bien. Esto es el bien del Señor. Ahora, seguimos leyendo. Dice: las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y les restituiré. ¿Cuántos dicen yo amén? Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca más o nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuánto quieren eso? Esto solo estoy leyendo descripciones de lo que es el bienestar del Señor, porque es muy amplio, hermanos. Y si yo sigo leyendo, por ejemplo, versículo 20: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y etcétera, etcétera. El bienestar del Señor. Yo pregunto, ¿qué se ocupa para recibir esto? Digo, porque yo lo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Díganme. Y luego saco la libreta y apunto. ¿O no? Si de veras queremos el bienestar de Dios, ¿qué? ¿Qué se ocupa? ¿Cómo hay que hacerle? ¿O qué hay que hacer? ¿O hay que hacer algo? Mire, vamos a leer 3 pasajes más diferentes, y yo quiero rogarte que prestes atención, porque estos 3 pasajes tienen un elemento en común, y voy a ver si lo descubres. ¿Sí? ¿Estás listo? Vamos primero a Primera de Crónicas capítulo 7. Primera de Crónicas capítulo 7. ¿Cómo obtener o cómo recibir el bienestar de Dios? Ya llegaron a Primera de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer un versículo que los intercesores aman. Versículo 14, 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré mi tierra.
Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es segunda, ay, perdóneme, yo aquí anoté primera. Lo bueno es que son bien inteligentes ustedes. Segunda de Crónicas. ¿Lo volvemos a leer o ya con lo que escuchó? Para que agarre sabor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, otra vez, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Váyase conmigo ahora al libro de los Hechos, capítulo 3. Lo bueno es que no hay primera de Hechos, así ya no me equivoco. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, ¿ya llegó? Hechos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo, a ver, déjeme ver desde dónde. Versículo 19, 3:19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya está? Apocalipsis capítulo 2, leemos versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Cuántos pudieron identificar el elemento común? Ahora, hace rato leímos Joel. Vaya otra vez conmigo a Joel. Todos esos versículos maravillosos que leí hace rato de Joel, a partir del versículo 19, donde dice, el Señor les enviará pan y mosto y restituirá y enviará. Todo ese bien está condicionado a una cosa. Lea conmigo versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen sus corazones y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Toca tu pretensión, proclama ayuno, convoca asamblea, reúne al pueblo, santifica la reunión, junta a los ancianos, congrega a los niños y a los que maman, salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad,
para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Cómo recibir el bienestar de Dios, hermanos? Arrepentimiento. Todos los pasajes están envueltos en ese contexto. Y solemos agarrar esas promesas sin el contexto. Es lo que hacemos, sin el contexto. Es decir, yo quiero que vengan tiempos de refrigerio. Y yo sí, y más con este calor, ¿no? La palabra refrigerio, una piña colada. Refrigerio, lo quiero. O queremos que el Espíritu Santo nos llene. O queremos que Él escuche desde los cielos y estén atentos sus oídos a la oración. Y todos agarramos esas promesas y las declaramos y las confesamos, pero la mayoría de las veces lo hacemos sin el contexto. Porque como ya leímos, en todas está ese elemento. Arrepiéntete, conviértete, y entonces. Ahora, el asunto con hablar de arrepentimiento, y yo sé que ahorita ya se activó en varios de ustedes, es que inmediatamente esa palabra tiene enemigos para no ponerlo en práctica. Porque para empezar, asociamos el arrepentimiento para los nuevos. Y pues aquí no sé cuántos nuevos haya. Pero la mayoría de nosotros ya no somos nuevos. Ya no somos nuevos en Cristo. Entonces el arrepentimiento, convertirse, pues dices, yo ya me convertí hace como 30 años. Y comienza nuestra mente religiosa a tratar de impedir que el Espíritu Santo traiga su beneficio. Porque a final de cuentas, la razón por la cual Dios nos habla de estas cosas es porque quiere traer sus beneficios. El arrepentimiento, ahorita vamos a hablar un poquito de eso para profundizar, pero recibir su bendición sin arrepentimiento es como echarle agua a una cisterna rota. Es como ponerle agua a un balde agujerado. Y eso sucede con mucha frecuencia. La semana pasada Jacob atinadamente nos hablaba de la necesidad prioritaria. Y es verdad. Y tenemos hambre y necesidad de Él. Pero la pregunta es, ¿Dios nos da? Sí, pero ¿por qué no retenemos? ¿Por qué ya hoy llegamos otra vez arrastrando la cobija y otra vez llegamos afligidos y otra vez hoy, si hace 8 días muchos de nosotros recibimos un toque del Señor? Porque solo llenamos el aljibe, pero no reparamos las grietas. Se vuelve a vaciar. Por eso es importante, hermanos. Ahora, el arrepentimiento realmente es la bondad de Dios. Por eso Dios nos habla estas cosas y no es para los nuevos. Si usted analiza, si usted es estudioso de la Biblia, si usted tiene un poquito de sentido del contexto de las cosas, todos los versículos que leímos, el de Joel, el de Segunda de Crónicas, el del libro de los Hechos, el del libro de Apocalipsis, todos estaban dirigidos al pueblo de Dios, no a la gente que no pertenecía al pueblo de Dios.
todos eran palabra de Dios para su pueblo, para sus hijos, para sus sacerdotes. Estaba diciéndole a sus sacerdotes, a su pueblo: arrepiéntete y conviértete. Y hoy pensamos que los únicos que se tienen que convertir son los nuevos. Y esto es parte de la lucha que a veces viene a nosotros, porque tiene enemigos. Nuestra religiosidad, por ejemplo, en Lucas, solo lo voy a leer si usted quiere anotarlo. Lucas 3, versículo 8, Jesús dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen, fíjese, aquí ya está, no comiences a decir dentro de ti mismo: tenemos a Abraham como padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí luego, Dios hablándole a su pueblo, a sus líderes: arrepiéntanse. Y ellos dijeron: ¿por qué? Si ya estamos a salvo. En otras palabras, ¿no? Si somos linaje de Abraham, ya somos del pueblo, ya pertenecemos a la familia. Versión actual es: ya soy cristiano. Ya vengo los domingos a la iglesia. Y luego les dice: y no comiencen a pensar así. Te frena. No comiences: yo acepté a Cristo hace 30 años. Yo ya me convertí hace mucho tiempo. No comiences a pensar así. Porque si tú piensas así, solo estás frenando el bienestar de Dios en tu vida. Otra cosa que es enemigo del arrepentimiento es la trampa del falso arrepentimiento, y de esto quiero hablar más. Hay falso arrepentimiento, hermanos. Falso arrepentimiento. Ahorita te voy a decir la diferencia entre un arrepentimiento genuino y uno falso. Y para eso es importante que quizás definamos qué es arrepentimiento, para sentar el fundamento. ¿Qué es realmente arrepentimiento? La palabra realmente significa cambiar de opinión. Cuando Dios dice arrepiéntete o arrepiéntanse, está diciendo cambien de opinión. Y las opiniones están fundadas en las creencias y en los pensamientos. Entonces fíjese, todo comienza allí. Ahora, si usted y yo somos honestos, cuando pecamos, justificamos nuestra acción. Usamos el pensamiento. Cosas como: todos lo hacen, pues yo también. Ay, si hasta los cristianos. Estás usando tu pensamiento. O cosas como: no pasa nada. Y todo está allí. Entonces el arrepentimiento comienza, más que dejar de hacer algo, que obviamente lo incluye, comienza con tu manera de pensar, con la opinión. Entonces la definición sería un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Un cambio de mentalidad que se traduce o se convierte en un cambio de conducta, obviamente. Entonces, si tú no estás convencido en tu mente y en tu corazón, un ejemplo, de que robar es malo, vas a seguir robando. Si tú no estás convencido de que fornicar está mal y es pecado, tú vas a seguir fornicando. Porque comienza con el pensamiento. Si tú no sabes que vestirte de manera indecorosa no es correcto, si tú piensas que es la moda y está bien y así se usa, estás justificando. Si tú no estás convencido, lo vas a seguir haciendo. Porque comienza con la opinión, el pensamiento, la mentalidad. Entonces significa reconocer que has estado pensando mal, que has estado pensando equivocadamente. Como yo he testificado en otros tiempos, cuando yo
me acerqué a Dios y que Él tocó mi vida, mi pensamiento acerca de la pornografía es que la pornografía era arte y yo estaba convencido de eso. Yo defendía porque dije, es que es arte, es la perfección humana. O sea, yo lo justificaba, pues bien, ¿no? Con un fotógrafo excelente. Y yo estaba convencido de eso. Pero fue el Espíritu Santo que me hizo saber que mi pensamiento estaba equivocado. Y hasta que yo no tuve el pensamiento correcto, es que yo realmente me pude alejar de eso. Antes no, porque empiezas a debatir. Si solamente alguien te dice, no te vistas así, no hagas esto, y tú sí, sí, sí. Pero tú dentro de ti dices, ¿pero por qué no? Si tú ya empiezas a alegar, escucha bien, a alegar adentro, algo ya no está bien, hermano. A lo mejor no lo exteriorizas, pero dentro de ti tú tienes tu diálogo interno. Y dices, ¿pero por qué pues? ¿Qué tiene de malo? Y estás alegando. Si tú no estás convencido por el Espíritu Santo, lo vas a seguir haciendo. Entonces es reconocer que hemos pensado mal en el pasado y debemos buscar pensar adecuadamente para nuestro futuro. Entonces una persona arrepentida recapacita sobre la forma de pensar primero y después se traduce en la forma de actuar. ¿Por qué voy a perdonar si quien tuvo la culpa es ella? Y ya justificas y no estás convencido. Y obviamente aunque leas y te prediquen y te digan, tú sigues de necio, resentido, enojado, sin hablarle, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no estás convencido en tu mente. Estás justificando que quien está mal es el otro o la otra. Por eso, por ejemplo, cuando el mago Simón pensó, cuando vio que al imponer las manos los discípulos, el Espíritu Santo caía sobre la gente, él dijo, yo quiero ese poder. Y dice, ¿cuánto cuesta? Y les ofrece dinero. Entonces dice, ¿qué te pasa? Y fíjese, le leo lo que le dice el apóstol Pablo. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí surge todo, hermanos. Y por eso en Santiago, cuando dice que de la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos de pecar. Pero para que eso se convierta en pecado, ¿por dónde crees que pasa? Por acá. Tú sientes ganas de lo que sea que está mal y ese empieza la lucha en tu mente. Si lo hago, no lo hago ahorita, si mañana, pasado, es que sí, es que está mal, es que no está mal, es que por qué, y traes tu rollo. Hasta que dices, pues una no es ninguna, y dos es la mitad de una. Y el que peca y reza empata, y no sé cuánto rollo. Es que así me decía pues un tipo, ¿no? La verdad es que Dios en su bondad nos guía al arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque Él quiere que recibamos su bienestar. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de el falso y el arrepentimiento verdadero, verdadero, porque podemos caer en esa trampa. Características, número 1, el verdadero arrepentimiento no se arrepiente de haber dejado el pecado. Es como un juego de palabras, pero medítalo. El verdadero arrepentimiento no se arrepiente de haber dejado el pecado. Pero el falso arrepentimiento dejó a la otra, pero acá está, piensa y piensa y piensa en la otra, aunque ya no está con ella. ¿Y cuántas veces aún he escuchado
me iba mejor antes que ahora. O sea, ya no vivo en el mundo, ya según yo no soy del mundo, ahora soy cristiano, ¿verdad? Pero estoy pensando en los ajos y las boyas de Egipto. Ese es un falso arrepentimiento, porque te estás arrepintiendo de haberte arrepentido. El arrepentimiento falso se caracteriza por un anhelo continuo de la vida pasada. Un anhelo continuo de la vida pasada. Ay, me acuerdo cuando me echaba mis chelas con este calor. Y luego pues le sazonábamos un poquito con una salsa, pero no picosa, sino de música. Y un bailongo con la vecina. Ah, qué sabrosa tarde nos echamos. Y añoro. Y la risa de testimonio, ¿no? Aunque una persona puede haber hecho ciertos cambios externos en su vida, su corazón se ve continuamente atraído hacia pecados pasados. Ahora, no es lo mismo que, pues por ejemplo, si Dios te sacó del alcoholismo, se entiende que eso es una debilidad en tu vida. Que tú ni rompope puedes tomar, no porque tomar rompope sea pecado, sino porque eso va a tentarte y eso puede provocarte. Y obviamente se entiende que tú tienes que ponerte firme a eso. Y no significa que cuando ves el anuncio de la modelo, con la modelo, las dos modelos, no se te antoje. Pero una cosa es estar buscando permisitos para pecar. Mire, luego a veces en las mesas redondas o cuando hacen preguntas, están haciendo preguntas solamente para saber hasta dónde está la rayita donde me puedo acercar sin caerme. Dígame hasta dónde me puedo acercar sin caerme. Lo más cerquita que yo pueda estar sin caer. Es básicamente lo que digo. ¿Hasta dónde puedo darle besos a mi novia? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tan pegaditos debemos estar? O sea, me estás diciendo dónde está la rayita y de ahí te quieres quedar. Eso habla de que quizás hay un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento realmente rechaza el pecado y el falso realmente lo que rechaza o lo que odia son las consecuencias del pecado. Pero no tanto el pecado, sino las consecuencias. El verdadero arrepentimiento a menudo se caracteriza por una ira piadosa hacia las cosas malas. O sea, hay un celo santo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Otra cosa en cuanto a la diferencia, el arrepentimiento falso está más preocupado por ser descubierto que por ofender a Dios. El que se ha arrepentido falsamente está más preocupado por lo que puedan pensar de él que lo que piensa Dios de él. Que nadie se entere que estoy viendo pornografía y luego escondiditas y borro todo. O sea, estás más preocupado porque te cachen a que lo que pueda pensar Dios de ti. Borras todas las evidencias, hasta te haces experto. Uso 3 teléfonos, pongo 20,000 claves, porque te preocupa más que te cachen a lo que Dios piensa de eso. Estoy hablando cosas que los cristianos vivimos. Por eso esto no es para los nuevos, hermanos. Eso es para el pueblo de Dios. Es más preocupado tu reputación que la reputación del Evangelio. Por eso fingimos que tú y yo somos la pareja perfecta y hasta nos agarramos de la mano mientras andamos aquí. Pero llegamos a la casa
y ni siquiera nos hablamos. ¿Te preocupa más la apariencia que lo que realmente piensa Dios de lo que estás haciendo? Eso es falso arrepentimiento, hermanos. Por eso es que la grieta sigue en tu vida. Dios te llena, Dios te toca, Dios, pero la grieta sigue porque realmente no te has arrepentido. Jesús dijo, porque todo el que hace cosas malas, eso está en Juan capítulo 3, Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 20, dice, porque todo el que hace cosas malas odia la luz y no viene a la luz, no sea que sus obras sean expuestas. Pero quien hace lo que es bueno y verdadero, él más bien sale a la luz. Para que vean claramente que sus obras son correctas. Es decir, uno se esconde y el otro se exhibe porque no tiene nada de qué avergonzarse. Otra cosa con el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento acepta la responsabilidad, pero también el consejo que le pueda dar sus líderes o sus pastores o los que los guían. Aceptan más cosas, la responsabilidad y el consejo. En cambio, el arrepentimiento falso evita ambas cosas. Evita que me digan, no quiero que me digas, y evito que te enteres. Piensan que lo pueden resolver solitos, pero eso no es más que pura soberbia. Porque la Escritura dice claramente, confiésense sus pecados unos a otros para ser sanados. Para ser sanados. La persona arrepentida reconoce que no está libre de volver a caer. Tiene temor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero el falso arrepentimiento piensa que solito, ya lo resolví, yo hablé con Dios y eso es como el alcohólico, hermanos. Mi padre fue alcohólico, yo lo he contado. Y él juraba, después de haberse puesto las borracheras y haber hecho daño, que nunca más lo iba a volver a hacer. Y se arrodillaba y le lloraba a mi mamá. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y duraba un mes sobrio y bien contento y bien feliz. Y luego, pácatelas. Porque solo no puedes. Pero no buscas ayuda. Y si por alguna razón, esto que te voy a decir lo digo con temor, temblor, pero es que sucede, hermanos, y lo vivimos. Si por alguna razón a veces Dios nos muestra cosas a nosotros, híjole, yo a veces no quisiera que me mostrara cosas, pero de repente Dios me dice, y más si hay discernimiento, hermano. A veces que pasa el escáner y tú dices, es lo que estoy viendo. Decía un amigo mío, hueles a pecado. Entonces tú dices, ¿qué haces con esa información? Porque si vas y le dices, oye, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Seguro? Sí. Pero después te das cuenta que nomás te sacan la vuelta. Uy, ¿cómo vivo eso? Te sacan la vuelta. Te evitan. Porque no quieren ni el consejo ni la confrontación. Eso es falso arrepentimiento, hermanos. Tristemente, a menudo es un autoengaño todo esto. Y la verdadera razón por la cual el arrepentimiento falso rechaza la responsabilidad, ¿sabes por qué es? Porque realmente no quiere abandonar su pecado. Realmente no quieres. Aunque te causa remordimiento y la culpotota luego, pero ahí vas. Y luego ahí vas. Y luego ahí vas.
La Biblia dice, el que piensa que es estar firme, mire, no caiga. Hermanos, yo tampoco soy exento de estas cosas. Por eso la importancia de rendir cuentas con frecuencia. Rendir cuentas con frecuencia. Dios quiere realmente, hermanos, darnos su bienestar. Si volvemos a leer, por ejemplo, Hechos 3:19, dice, arrepiéntanse y conviértanse. Aquí hay dos palabras. Porque ¿sabes qué, hermano? El verdadero arrepentimiento lleva conversión. Lleva conversión. Dice, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados y entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira, vamos a volver a leer Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. ¿Estás ahí? Porque esto no es para los nuevos, porque si leemos desde el versículo 1, Apocalipsis 2:1, fíjese, escribe al ángel ¿de qué? No está diciendo del montón de impíos, inconversos, pecaminosos, incircuncisos de corazón. Dice, a la iglesia. A la iglesia. Y en este caso la que está en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual es Jesús, es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, cómo estás en la alabanza, cómo eres maestro de niños, cómo vienes bien temprano a las 7 a barrer y trapear el auditorio, cómo lavas los baños y aún con todo tu corazón y cantando alabanzas. Yo conozco trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Te das cuenta cuando alguien peca y te da coraje y te indignas y dices, pero ¿cómo? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, tienes buena doctrina y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, sigues fiel aquí después de 10 años. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, cuando yo leí ese versículo en la versión Reina Valera, no, eso es la Reina Valera, en la NTV, no sé si algunos de aquí tienen la nueva traducción viviente, pero te vas a dar cuenta que dice diferente y me llamó mucho la atención, lo voy a leer, estamos en el 2, versículo 4, fíjate cómo dice acá, pero tengo una queja contra ti, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Entonces, cuando dices has dejado tu primer amor, no solo es tu romanticismo con Jesús, está hablando de unos con otros, porque la Biblia es muy clara y concuerda perfectamente con las cartas del apóstol Juan. Dice, si alguno ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso.
Entonces, volver a tu primer amor no solamente es romantizar con Jesús, no solamente es llorar porque a sus pies es el mejor lugar, sino cómo te estás llevando con tus hermanos. Y ya no digan los de la iglesia, comienza con los que viven en tu propia casa. Esto es volver al primer amor. Yo recuerdo, ahora sí que recordando el primer amor mío, que de verdad, cuando Dios iluminó con su luz mi interior, yo no sé a cuántos les pasó lo mismo, yo sentía que yo quería a todo mundo. O sea, no solamente me encantaba ir a la iglesia y adorar a Dios y leer la Biblia y toda esa parte padrísima, sino de verdad yo sentía que todos eran lindísimos y buenísimos y yo confiaba en todo el mundo. O sea, esto se traduce también en la relación con otros. Sigue diciendo, versículo 5. Recuerda pues, recuerda por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Pero luego dice, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Y cuando yo leía esto, yo pensaba, ¿qué cosas has dejado de hacer que eran buenas? La lista se hizo grande, hermanos, en mí, porque yo ya pasé por este filtro antes que tú. El día de ayer yo estuve noqueado por el Señor con todo esto. ¿Qué cosas buenas hacías que has dejado de hacer? ¿Has dejado de ser agradecido? ¿Has dejado de ayunar? ¿Has dejado de evangelizar? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de servir a Dios? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Has perdido tu gozo? El gozo de la salvación. Eres salvo, pero más amargado que un limón. ¿Has dejado de adorar? ¿Has dejado de diezmar? ¿Has dejado de hacer actos sacrificiales como al principio? Yo recuerdo cuántos actos sacrificiales hacía. Quedarme hasta las 2, 3 de la mañana limpiando, orando, cosas que dejé de hacer. ¿Has dejado de practicar la misericordia? ¿Has dejado la sencillez? ¿Te has vuelto tan santo que ya no hablas con nadie porque todos son una bola de pecadores? Pero también sabes que incluye qué cosas estás haciendo que no deberías hacer. No solo lo que dejaste de hacer que es bueno, sino estás haciendo cosas que no deberías hacer. ¿Estás mintiendo? ¿Estás siendo orgulloso? ¿Estás siendo soberbio o soberbia? ¿Cómo está tu mirada? ¿Está limpia? ¿Cómo está tu sexualidad? ¿Hay pureza? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Recuerda de dónde caíste y haz las primeras cosas. Y solo así volveremos a ese primer amor. Porque Dios quiere derramar su bondad, pero es necesario el arrepentimiento y la conversión.
Y esto es mucho más que solo sentir un montón de culpa como muchos están sintiendo. Esto realmente es siéntate, hermano, y piensa y toma decisiones y luego toma acciones. Eso es el verdadero arrepentimiento, no salir de aquí diciendo, ¡ay, sí, pecador! A ver, ¿qué estoy haciendo que no debo hacer? ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Esto no es para condenar a nadie, pero si tú y yo analizamos cuántas veces Dios le dice a su pueblo, arrepiéntete, arrepiéntete, y entonces vendrá cosas buenas del cielo. Espíritu Santo, concédeme a mí el arrepentimiento, porque es algo que tú concedes. Yo no quiero un falso arrepentimiento. Y no se trata de sentirme solo triste por un momento. Aun si tú te sientes triste ahorita, eso es bueno. Porque la Biblia habla de que esa tristeza te puede llevar al verdadero arrepentimiento. Y no engañarte más a ti mismo. Yo te ruego, Señor, que saques a la luz para que podamos ver cada uno de nosotros esas cosas en las cuales tenemos que resolver, que entregar, que dejar, que cambiar. Porque si tú derramas tu espíritu sobre un pueblo no arrepentido, podemos hacernos más daño que bien. Solo la carta a los Corintios, yo te animo a que la leas. Toda la primera carta a los Corintios trata de esto. La iglesia de Corintio, hermano, era una iglesia llena de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo dice, cuántas gracias doy a Dios de que no les falta ningún don. Pero era una iglesia tan carnal, tan llena de pecado. Y el testimonio del Evangelio solo se mancha, solo se arruina con eso. Padre, ayúdame a mí a seguir anhelando tus beneficios, tus bondades, pero ayúdame a convertirme y arrepentirme en donde debo hacerlo. Porque quizás lo he intentado en mis fuerzas y no lo he logrado. Concédenos el arrepentimiento. Porque tu bondad nos guía al arrepentimiento. Si tú nos hablas hoy de estas cosas, es por tu bondad para con nosotros, porque no quieres dejarnos como estamos.
Yo podía pensar en que la condición actual de la iglesia, y no solo hablo de esta congregación, sino de la iglesia en el mundo, la condición actual está sufriendo secuelas del 2020, pero no tanto por el COVID, sino por lo que sucedió en nuestros corazones ese tiempo. Y cómo es que comenzamos a llenar nuestros vacíos, no con la palabra, sino con un montón de refugios falsos que hoy en día son cadenas. Cadenas que arrastramos. Señor, ayúdanos, porque tú quieres derramar tu bondad, tú quieres traer refrigerio, tú quieres traer primer amor. Si tú quieres orar conmigo una oración, no te voy a pedir que pases al frente, porque yo soy el primero, hermano, que necesito arreglar cosas en mi vida. Pero yo sí quiero hacer en serio esto, porque esto es un proceso, no solo es un momento, es un proceso donde meditas y lloras y suplicas y buscas que el Espíritu de Dios te dé respuestas, fortalezca tu hombre interior, fortalezca la toma de decisiones, el dominio propio. Y esto sucederá en los días que vienen, si tú quieres que así sea. Y si tú quieres que así sea, manifiéstale con tu mano al Señor, dile, ayúdame a arrepentirme de verdad, a convertirme de verdad. Porque tú conoces todo de mí, nada te es oculto. Quizás yo puedo engañar a los demás, pero a ti no te engaño. Aquí estoy, Señor. Yo te ruego que los días que vienen tú sigas hablándome al corazón en estas cosas, para que yo comience a exponerme a tu luz y a tu poder sanador, pero que yo cambie mi modo de pensar para que se refleje en mi modo de actuar. Te lo pido para mí y para todos aquellos que levantan su mano, porque tú nos amas. No es que estás furioso o enojado, no es que nos amas. Por eso nos hablas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias.